Muy bien, entramos entonces en esta última parte de nuestra tutoría número 2. Vamos a analizar los estados financieros de una manera vertical y horizontal. Primero preguntémonos por qué es importante hacer un análisis vertical y horizontal a nuestros estados financieros. Para ello es necesario comprender la importancia de saber cuál ha sido el cambio de una partida de un año a otro. Eso es en el caso del análisis horizontal. En el caso del análisis vertical es necesario saber cuánto es lo que pesa cada una de las partidas de los estados financieros con respecto a una cifra principal o un total. En el caso del balance general, la cifra total es el total de activos o bien pasivo y patrimonio. Y en el caso del estado de resultados es las ventas. A continuación, vamos a hacer un ejercicio para que esto quede muchísimo más claro. Vamos a hacer un análisis vertical de un estado de resultados. Este será el estado de resultados a utilizar. Y vamos a iniciar entonces con asignar los porcentajes. ¿Y qué serán esos porcentajes? Tal como dijimos, en un análisis vertical lo importante es entonces saber cuál es el peso relativo de cada una de las partidas de este con respecto a las ventas. Entonces, acordémonos que dado esto, las ventas sería en la cifra principal. Veamos este primer ejemplo. Las ventas aquí serían el 100%. La segunda partida del estado de resultados es el costo de ventas, que está dado por 1.900.000. Ustedes ya ahí en su casa lo ven en la presentación y la devuelven. Si tomamos el 1.900.000 y lo dividimos entre 2.700.000, que son las ventas, obtenemos entonces nuestro primer porcentaje, que es el 70.37%. ¿Y qué es ese porcentaje? Quiere decir que del total de las ventas, el costo de ventas representa un 70% de las mismas. Entonces ya con este tipo de porcentajes podemos entrar en materia de análisis. Vamos a hacer más ejemplos para que se pueda comprender mucho mejor. Aquí tenemos el estado de resultados, ya tiene una columna totalmente llena con los porcentajes. Vamos a hacer varios para que vean cómo es que lo sacamos. Lo importante es entender que la cifra principal entonces van a ser las ventas y que vamos a hacer un comparativo entonces de cada una de las cifras de este con respecto a las mismas. Ya hicimos el costo de ventas. Habíamos tomado el 1.900.000, lo habíamos dividido entre 2.700.000, lo multiplicamos por 100 y obtuvimos nuestro 70.37. Hagamos un ejemplo con la utilidad bruta. La utilidad bruta son 800.000. Si lo dividimos entre las ventas, que son los 2.700.000, y lo multiplicamos por 100, esto nos da un porcentaje del 29.63% y lo colocamos aquí en la columna. Hagamos otro ejemplo para que vaya quedando más claro. Tomemos los gastos administrativos, 48.000. Si tomamos esos 48.000 y los dividimos entre 2.700.000 y lo multiplicamos por 100, nos da un 1.78%. Sencillamente lo colocamos entonces en el lado este de los porcentajes. Y hagamos un último ejemplo para que nos quede más claro. Veamos los gastos por intereses. Los gastos por intereses son de 250.000 colones. Si lo dividimos entre las ventas, que son 2.700.000, y lo multiplicamos por 100, nos da 9,26%. Entonces, creo que ya con estos ejemplos nos queda muy claro cómo fue que asignamos esos porcentajes. Ahora bien, vamos entonces a materia de análisis. En cuanto al análisis, vamos a hacer algo muy concreto, muy ordenado, para que ustedes puedan entenderlo y yo me pueda explicar mejor. En tema de análisis, primero vamos a tomar esta primera parte que es antes de la utilidad bruta para poderla examinar.
Luego podemos ver los gastos operativos en conjunto, podemos ver los intereses y al final con lo que queda una empresa. Veamos esta primera parte. Entonces, vemos que del total de las ventas, que es un 100%, el costo de venta representa 70.37%, quedando solamente un margen bruto de un 30%. Ya con esto podemos ver algo en esta empresa. Vemos que los costos de ventas absorben en gran cantidad las ventas. Muy bien. Ahora continuemos con los gastos operativos. Los podemos ver en conjunto. 1.78 más 2.04 es casi 4. Es un peso relativamente menor con respecto a lo que estamos viendo. Veamos los gastos de intereses. Los gastos de intereses representan 9,26% de esa totalidad de las ventas, que es un 100%. En realidad, para decir que es un 10 no es demasiado. Lo interesante es que en definitiva es muchísimo más que los gastos operativos juntos. El gasto que paga por intereses esta empresa. Y finalmente notemos que queda con una ganancia, queda con un 8.07. Estamos viendo que se trata de una empresa que pareciera que es de la industria de alimentos. No es una utilidad ni mala ni buena. Si fuera un producto, un artículo de lujo, podríamos decirlo así, sí es una ganancia en realidad relativamente baja. Pero como no nos podemos meter en materia de ese tipo, dado que no sabemos de qué se trata la empresa, ni tenemos tampoco más datos de esta, lo que podemos observar y decirles es que en definitiva piensen en bajar estos costos de ventas. Si ellos son productores, deberían de buscar la forma de minimizar costos en el proceso, o bien si trabajan al mismo tiempo con proveedores, que podría ser que busquen descuentos o vean la posibilidad de cambiarlos, si es necesario. Ahora bien, para que entonces estos costos de venta se puedan abaratar. Y vean esto, que lo importante es que pese a lo caro que son los costos de los bienes vendidos, la empresa queda así con un margen de ganancia. Podríamos decir que se trata de los gastos administrativos y generales y operativos en general, porque son relativamente bajos. Entonces lo que podríamos ver ahí es que si la empresa sube un poco más los costos operativos, en definitiva quedaría con pérdidas, dado este costo de ventas tan elevado. Hasta ahí entonces tenemos un análisis muy concreto, muy realista de esta empresa y de lo que sabemos de esta. Vamos a hacer ahora entonces otro análisis. Aquí les queda la explicación. Vamos a hacer ahora un análisis vertical del balance general. En cuanto al balance general, para asumir cada porcentaje es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, a diferencia de que la cifra principal en este caso serán los activos totales. Veamos ahí tenemos el balance general, tenemos entonces ya la columna toda hecha de los porcentajes. Vamos a volver a sacar algunos para que entonces quede más claro. Veamos el efectivo y los valores bursátiles. Este está dado por 119.528. Si lo dividimos entre el total de activos, que es la cifra principal en este caso, o la cifra total, entonces sería 1.358.919 y por 100 tenemos nuestro primer porcentaje de efectivo y valores bursátiles de 8.80. Tomemos otro ejemplo, tomemos los inventarios. Los inventarios están dados por 435.763 dividido entre el 1.358.919 por 100 nos da un 32.07. Y hagamos un tercer ejemplo para que quede entonces aún más claro esto. Tomemos las cuentas por pagar. Por ejemplo, 179.200
239 dividido entre 1.358.919 y lo multiplicamos por 100, 13.19%. Entonces así vimos ya, es exactamente la misma metodología que el estado de resultados para poder sacar nuestros porcentajes. Ahora entremos entonces en materia de análisis. En este caso, para hacerlo ordenado también, vamos a tomar primero los activos corrientes y los vamos a sondear un poco, los vamos a estudiar un poco, analizar, observar. Luego podemos tomar la totalidad de estos activos. Podemos ver los pasivos también circulantes en conjunto, ver un poco la deuda de largo plazo y finalmente ver un poquito cómo es la estructura financiera de esta empresa. Cómo es que se financia básicamente. Veamos entonces, vamos arriba y veamos que de los activos circulantes, el efectivo con 8.80, las cuentas por cobrar con 9.10, los inventarios con 32.07 es la partida que tiene más peso de todas. Acordémonos que el inventario es la que más tarda en hacerse efectivo. Recuerden que primero entonces pasa por cuentas por cobrar, porque se vende a crédito. Entonces ya podemos recomendarle algo a estos señores de la empresa. Podemos decirles, hagan una revisión de esos inventarios, dado que es la partida que más tarda en dar el dinero a la empresa, en proveer efectivo y en definitiva es la más alta. Tal vez podrían reconsiderar tener menos, ver cómo podrían hacer. Entonces, si es cambiar estrategias, formas de llevar el inventario, etc. También entonces ahora tenemos acá el activo fijo neto. El activo fijo neto, fíjense que es un 50.04. La mitad representa la mitad de la totalidad. Esto no es algo inusual en las empresas, más bien es algo usual, al contrario, porque acordémonos que el activo fijo neto en realidad posiblemente podría ser con lo que trabaja la empresa, podría ser un edificio o la máquina principal, si se tratara de producción. Entonces, eso no importa. Además, acordémonos que el activo fijo neto se espera que esté en valor en libros por mucho tiempo, ¿verdad? Se espera que tenga, dijimos una vez, vida infinita. Entonces, ahora vamos a ver los pasivos corrientes, pues sumados, veamos ahí 13.19 más 9.55, 13 son 22, casi un 22%. Dejemos ahí esa cifra. Veámosla con respecto a la deuda de largo plazo. Sucede lo mismo que el activo fijo neto. La deuda de largo plazo, por ser un valor en libros que pensamos que va a estar muchísimo más de un año en los libros, valga la redundancia, y posiblemente nos va a estar pagando además el activo fijo neto que vimos arriba. Entonces, pues no habría por qué pensar que deberían de cambiarla o que está mal o que está bien. Y finalmente lo que nos interesa aquí mucho es la estructura de financiamiento de esta empresa. Veamos cómo es que esta empresa paga sus cosas. Observen que el total de pasivos tiene un 62.46 y que la parte social del capital social tiene un 24.50 más un 13. Entonces, vean 24, son 34, 37. 37% aproximadamente. Entonces, quiere decir que esta empresa, en su estructura de financiamiento, más del 50%, que es un 62%, lo paga con deuda. Y solo un 37% con capital de socios. También ahí ya entonces podemos darles alguna sugerencia a estas personas y decirles, bueno, no es que esto no es que no sea sano, sin embargo, podrían pensar en reducir un poco esta parte de la deuda. Podrían entonces recibir un poco menos de dinero en dividendos, retener un poco aquellas utilidades y reinvertirlas y poder entonces aumentar un poco esta parte del capital social. Hasta ahí entonces tenemos este análisis de un balance general para la empresa El Mercadito. Vamos a hacer ahora otro análisis.
Ahí les queda el análisis para ustedes en sus casas. Y vamos a hacer un análisis horizontal del estado de resultados. Muy bien. Para entrar en esta parte de tema de análisis horizontal, la diferencia con el anterior es que serán ya años lo que nosotros vamos a comparar, dos periodos, trimestre con trimestre, un año con un año, etc. Entonces vamos a utilizar dos columnas en lugar de una. Vamos a poner la diferencia que hubo de la partida de un periodo a otro de manera absoluta. Eso es el número completo. La resta de la partida del año tal al año tal, del trimestre tal al trimestre tal. Y esa partida exactamente, perdón, más bien ese valor lo necesitamos porcentual. Entonces ya vamos a verlo más claramente. Observen bien y pongan mucha atención. Ahí tenemos entonces nuestra misma empresa, el mercadito, tenemos un estado de resultados y tenemos 2 años, 2018, 2019. Tenemos entonces una columna que dice el absoluto, ¿verdad? Que es donde tenemos entonces nuestra diferencia absoluta y tenemos la parte porcentual. ¿Cuánto representa entonces eso que cambió, esa cifra en porcentaje? Vamos a hacer el primer ejemplo. Del año 2018 al año 2019, las ventas aumentaron de 77,000 a 100,000. Eso fue entonces 23,000. Lo que necesitamos saber es cuánto representan esos 23,000 del total del primer año, básicamente, o porcentualmente cuánto es. Lo vamos a sacar así, es muy fácil. Tomamos los 23,000, lo dividimos entre el año base, 77,000, y lo multiplicamos por 100 y nos da nuestro porcentaje 29.87, que es un 29.9. Hagamos otro para que quede todavía más claro. Veamos el costo de ventas. El costo de ventas en el año 2018 fue de 13,000. En el año 2019 fue de 25,000. La diferencia que hubo de uno a otro fueron 12,000. Volvemos a lo mismo. Si tomamos esos 12,000 y lo dividimos entre 13,000, que fue el año más pequeño, y lo multiplicamos por 100, nos queda un 92.3%. Hagamos otra para que quede todavía más claro esto. Hagamos una con un negativo. Observen bien esto. Por ejemplo, la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos en el año 2018 fue de 34,000. En el 2019 bajó a 30,300. Entonces hubo una diferencia negativa de 3,700, por supuesto, por el cambio que hubo más bien negativo. Si tomamos entonces esos 3,700 y los dividimos entre 34,000 y lo multiplicamos por 100, nos dio porcentualmente hablando una diferencia del 10.88%, que es un 11%. Entonces, hasta ahí es como se sacan los porcentajes. Tienen la explicación en la filmina hacia atrás. Ahora vamos entonces a analizar esta empresa. Veamos esto. Veamos la primera parte antes de la utilidad bruta. Observemos que la empresa del año 2018 al 2019 aumentó sus ventas en 23,000. Eso es muy bueno. Ahora bien, veamos que los costos de ventas también aumentaron. Aumentaron de 13,000 a 25,000. Eso en realidad equivale a un 92.3%. Pensemos que aumentó muchísimo más de lo que aumentaron las ventas. Vean esto. Entonces, ya hay algo que les podemos decir. La utilidad bruta del 2018 al 2019 aumentó, pese a eso que estamos viendo. Los gastos operativos también aumentaron en 1,700, que eso equivale a un 17%. Y veamos, los gastos por interés aumentaron en un 65%, de 20,000 a 33,000. Eso es bastante plata, ¿verdad?
Y bien, y finalmente veamos acá la utilidad neta después de impuestos. La utilidad, la ganancia final de esta empresa más bien bajó. Entonces ya ahí tenemos bastante información que darles a estos señores de esta junta directiva o los propietarios, etcétera. Les podemos decir que pese a que las ventas aumentaron de un año a otro, los costos de ventas aumentaron muchísimo más que estas, hablando porcentualmente. También, de la mano de eso, los gastos operativos aumentaron en un 65% los gastos por interés. Tendrían que revisar qué sucedió con esos préstamos que ellos están pidiendo, qué habrá sucedido, si son en dólares, si el tipo de cambio, ¿verdad?, se disparó, habría que ver eso. Y finalmente, entonces, decirles que, en definitiva, principalmente por esto que sucedió aquí arriba con los costos de ventas que aumentaron más que las propias ventas y los gastos financieros que también aumentaron muchísimo, la empresa, aunque no quedó con pérdidas, tuvo muchísimo menos ganancia o menos ganancia, para no ser tan drásticos, que el año pasado. En realidad, con todas las posibilidades de que hubiese tenido más, porque si se ponen a ver ese cambio que hubo en ventas, estamos hablando de que es casi un 25%. Hasta ahí entonces los análisis horizontal y vertical. En esta presentación no se incluyó el análisis horizontal de un balance general. En el libro se encuentra este, así que háganlo en sus casas y háganos llegar sus dudas.